Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Lo que vamos a ver, hermanos, es respecto a Elí y a sus hijos. La palabra de Dios nos habla de que ellos están deshonrando las cosas de Dios. Ellos no están teniendo... Dice la escritura que los hijos de Elí, estos hombres, dice la palabra de Dios, duermen o dormían con las mujeres en la entrada del tabernáculo y menospreciaban las ofrendas del Señor. No tenían ningún tipo de respeto. Y Dios está llamando la atención a Elí porque no se le está honrando al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 27 al 30. Dice la escritura de esta manera: y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso. Y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué pues has aullado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando los corazones, transformando vidas, ayudándonos, Señor, a seguir adelante, dándote honra, gloria y alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este mensaje se llama la honra a Dios. Ahora vemos ahí en esta historia, hermanos, Dios está llamándole la atención a Elí. Y es que los hijos de Elí están haciendo impíamente, están menospreciando las cosas del reino, las cosas del Señor, no están tomando en cuenta, hermanos, que las cosas de Dios se tienen que honrar. Después de esto, hermanos, más adelante vemos cómo se ejecuta también el juicio de la sentencia que acaba de hablar el Señor a Elí. Dice la palabra de Dios que los filisteos se levantan contra Israel, e Israel, hermanos, va perdiendo. Y cuando Israel, hermanos, se ven en una situación de pérdida, donde Israel se ve en una situación donde ya no tiene mucho que hacer, entonces van por el arca de la alianza pensando que eso los puede rescatar. Y entre esas personas que van con el arca de la alianza o por el arca de la alianza son estos dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Estos hombres están yendo por el arca de la alianza, la están trayendo, y los filisteos, dice la palabra de Dios, que se preocupan. Ellos están preocupados, hermanos, ¿qué va a suceder? Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versos 6 al 11, dice en la escritura: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de vosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y pensamos que de ahí se van a regresar o van a correr, pero en el verso 9 dice la palabra de Dios: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie.
y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Después dice la palabra de Dios que una persona sale de ahí de la batalla y llega, hermanos, allá con Elí y le da la noticia que sus hijos han muerto, y no solamente que han muerto, sino que se han llevado el arca de la alianza. Y dice la palabra de Dios que en ese momento Elí se cae y se desnuca y muere también, hermanos, su nuera al escuchar que había muerto su cuñado, su esposo, y al ver todo esta situación, dice la palabra de Dios que ella en ese momento dio a luz y le puso a su hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Tremenda desgracia que se viene a esta familia, hermanos. Y es que muchas cosas, hermanos, que no alcanzamos a entender, es que las cosas de Dios se tienen que tratar con mucho respeto, se tienen que tratar con mucha prudencia. Ahora dice la palabra de Dios que los filisteos se llevan el arca a una ciudad llamada Asdod, y dice la escritura que la metieron ahí en el lugar, en el templo de sus dioses. La pusieron ahí en frente de su dios Dagón, como humillada el arca de la alianza, como si ellos hubiesen tenido la victoria en todo. Y dice la palabra de Dios que al siguiente día el ídolo de Dagón estaba inclinado ante el arca de la alianza. Y estos hombres agarraron y dijeron: ¿cómo fue posible? Así es que lo quisieron ir regresando a su lugar, pero dice la escritura que al otro día nuevamente ese ídolo estaba doblado, inclinado, hermanos, hacia el arca de la alianza, con las dos muñecas rotas, con la cabeza rota, para que no le quede duda al filisteo de que Dios, hermanos, no puede ser humillado, en que nada de Dios puede ser ofrecido a ningún demonio. Y la metieron, hermanos, en la casa de Dagón, pero Dagón terminó derrotado, destruido. Ahora, los filisteos, hermanos, comenzaron, dice la palabra de Dios, a enfermarse. Todos, hermanos, estaban teniendo tumores, una plaga de ratas. Usted veía a lo mejor a los filisteos, parecían guanábanas, chipotes por donde quiera, enfermos. Entonces dice la palabra de Dios que ellos se preocuparon y se pusieron de acuerdo. ¿Qué estará pasando? Vamos a mandarla mejor a los hermanitos de Gad. Y yo me imagino que a lo mejor saben que, hermanos, qué descorteses somos. No les hemos compartido del arca de la alianza que ganamos allá en la guerra. Les vamos a pasar un poquito el arca de la alianza. Y se las pasaron a los de Gad, y dice la escritura que se enfermaron todos los de Gad. Y los de Gad, hermanos, al verse enfermos, al entender que esto estaba afectando sus vidas, ellos se la quisieron pasar a los de Hebrón. Hermanito, les tenemos un regalito, pero que ellos dijeron: no, ya sabemos de qué se trata, no queremos el arca aquí. Así es que dice la palabra de Dios que se reunieron los sacerdotes y los adivinos de los filisteos para ver qué iban a hacer, y decidieron, hermanos, ahí en esa reunión decidieron regresarla. Lo que tenían que hacer es que tenían que conseguir 2 vacas paridas, hacer un carro nuevo, y también hicieron una caja donde el consejo fue el que tenían que pagar tributo por el tiempo que había estado ahí el arca de la alianza. Así es que lo que hicieron ellos es que por cada familia hicieron un tumor de oro conforme a lo que ellos tenían en su cuerpo, y también hicieron ratones. Así que dice la escritura que lo fueron echando en una caja. En ese carro nuevo subieron el arca y las vacas paridas. Era una estrategia también. Y ellos dijeron: ¿sabes qué? Vamos a poner las vacas rumbo a Bet-Semes, y detrás de ellas vamos a poner las crías.
Y si al soltar las vacas corren con las crías, entonces solamente fue pura coincidencia, no viene de parte de Dios. Pero si las vacas agarran para Bet-Semes, entonces sí era Dios, porque las vacas están ignorando a las crías y tal cual hicieron. Dice la escritura, hermanos, que pusieron ahí las vacas, van a hacer una prueba motorizada, ya subieron el arca, ya está el oro arriba y pusieron las vacas hacia esa dirección. Y una vez que las sueltan, las vacas ni lo pensaron. Bueno, las vacas no piensan de por sí, pero las vacas, hermanos, ignoraron las crías y comprobaron que fue el Señor. Así es que cuando el arca va hacia Bet-Semes, aquella gente vieron el carro con el arca, se alegraron, pero vieron algo que había más ahí, fue el tesorito, aquel tesoro que había ahí, y tomaron en poco el arca y la abrieron, hermanos. Y dice la palabra de Dios que vino una mortandad sobre ellos y murieron 50,070 de Bet-Semes. Primera de Samuel capítulo 6 en el verso 19 nos habla de esto. Dice la escritura: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad, dice la palabra de Dios. De ahí lo que ellos hicieron es que se llevaron el arca para Kiriat Jearim y estuvo allí 20 años el arca. Más adelante usted ve la historia y más adelante entra Saúl y entra David. Usted sabe, Saúl persiguiendo a David, muere Saúl y todo eso que usted ya ha leído. Llega el momento, hermanos, donde David está victorioso, ya fue rey de Judá, ya está gobernando, entonces tiene potencial económico, tiene todo David, pero había un detallito que aún faltaba. ¿Y sabe lo que le faltaba a David? Era el arca de la alianza. Lo único que faltaba en el reino de David es que trajeran el arca de la alianza para su ciudad. Así es que está victorioso Jerusalén, alegre David, y lo único que falta es traer el arca. Y en 2 de Samuel, hermanos, vemos cómo David, muy interesado en traerse el arca. 1 de Samuel capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 1 al 3. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, dice la escritura. Entonces lo que vemos, hermanos, es que dice la palabra de Dios que David va por el arca de la alianza, pero a David se le olvidó cuál era el método para mover el arca de la alianza, y dice la escritura que él agarró y hizo un carro nuevo. Y el método del carro nuevo no era de los de Israel, ese método era de los filisteos. Ese no era el método de Dios. Según la palabra de Dios, el arca tenía que transportarla los levitas. Dice la escritura que el arca tenía unos aros, había un palo también forrado de oro que tenían que atravesar en esos aros y cargar el arca de la alianza a los levitas. Eso es lo que tenían que hacer. Pero David, hermanos, dice la escritura, hizo un carro nuevo y allí subió el arca. Entonces ellos están, hermanos, haciendo lo incorrecto. David no lo hizo de mala fe. Él tenía buenas intenciones, pero vemos, hermanos, que las buenas intenciones no bastan.
No bastan, hermanos, tener buenas intenciones, sino buenas instrucciones. Así que no solo hay que hacer lo que Él pide, sino como Él pide. La mayoría de nosotros sabemos, como pastores, que hemos sido enviados a ganar el mayor número. Y el propósito, hermanos, es de que la gente venga a la iglesia. Así es que mucha gente, si solamente quiere ver personas en la iglesia, si solamente quiere ver un salón lleno, entonces pudiéramos poner aquí bailarinas, hay unas mujeres que estén bailando como lo están haciendo en algunos lugares, y tal vez eso haga que se llene este lugar, aunque sea de puros hombres, pero se va a llenar. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que quiere Dios? No. A Dios, hermanos, le agrada no solamente que haga lo que Él pidió, sino que se haga como Él lo pidió. Eso es, hermanos, lo que nos va a traer garantía. No solamente obedecer, sino obedecer a la manera de Dios, porque si nosotros no lo hacemos en la manera de Dios, no sería obediencia. Ahora, acuérdese que hace 20 años dejaron el arca en casa de Aminadab. Y dice la escritura que ahí en casa de Aminadab consagraron a Eleazar, a un hijo de Aminadab, para que se hiciera cargo del arca. Pero hasta 2 de Samuel, capítulo 6, en el verso 3, vemos que había otros 2 hijos de Aminadab. Dice la escritura, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Así es que aquí vemos otros 2 hijos de Aminadab que guiaban el carro nuevo, dice la palabra de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 6, del verso 4 al 7, dice la escritura, y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Lo que estamos viendo es que va en un carro nuevo, en un carro donde nunca tuvo que haber estado el arca, porque ese no era el procedimiento. Y de repente ahí las vacas se enfrenaron, como usted sabe que enfrenan las vacas. Y Usa, hermanos, mete la mano para agarrar el arca de la alianza. Y dice la escritura, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto según al arca de su Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo la temeridad de este hombre le causó la muerte. En el verso 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vemos a David entristeciéndose, y en ese momento que sucede eso dice: no, ya no la quiero, ya no me la voy a llevar, es más, ni hubiese venido. Pero pasado el tiempo, dice la escritura que le fue dado aviso a David de lo que estaba sucediendo en casa de Obed-edom. Dice la escritura: fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tienen a causa del arca de Dios. Así es que fue dado aviso, hermanos, al rey David.
que la casa de Obed-Edom está siendo bendecida, que está siendo prosperada. Obed-Edom, hermanos, fue bendecido, le fue bien en todo. 3 meses estuvo, 3 meses, hermanos, en 3 meses logró lo que en muchos años no había logrado. Sus enfermos comenzaron tal vez a sanar, los enemigos se fueron, los ganados parieron, el dinero se aumentó, la suegra se fue, la esposa estaba tranquila. Bueno, le estaba yendo de maravilla, pues. Le estaba yendo muy bien a Obed-Edom. Y que se entera David. Y al enterarse David, hermanos, él agarró y dice, no, pues vamos a tener que hacer algo. Ahí en el libro de Primera de Crónicas, dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas capítulo 15, en el verso 13 al 15, dice la escritura, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, se supone que hizo eso fue él, pero aquí pues bueno, está echando una culpa por ahí alguien. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza, dice la palabra de Dios. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Eso es lo que tuvieron que haber hecho desde un principio. Nada de que carro nuevo. Eso es lo que ese es el problema en la actualidad de las iglesias. Quieren carro nuevo, quieren cosas nuevas, quieren hacer diferente las cosas y como si Dios lo hubiese mandado de esa manera. Ese es el problema en la actualidad. Vamos a meter esto a la iglesia, vamos a meter aquello, vamos a hacer los servicios que caiga oro, vamos a hacer los servicios que se vean buenos con mucho show y toda la cosa. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, cosas nuevas. Y a Dios, hermanos, no le agradó que le enseñaran, o no le agradó, hermanos, que le modificaran lo que él había establecido. Porque para ellos y para nosotros siempre va a ser una prueba someternos a la voluntad de Dios. Ahí en 2 de Samuel capítulo 6, en el versículo 13 al 15, dice la palabra de Dios: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora la cosa es diferente. Ahora vemos a un David que van ahí en el arca y cuentan 6 pasos y alto, alto, alto. Vamos a honrar al Señor. Hicieron un sacrificio. Algo que al principio no lo pensó mucho. Al principio él agarró y vámonos, nos la llevamos. Y no le funcionó. Pero ahora él está siendo reverente. Él está avanzando y está adorando al Señor. Él está tomando en consideración a Dios. Lo está haciendo como Dios manda que se haga. Ahora déjenme decirle, hay una gran diferencia entre David y Usa. Usa, cuando llegó el arca, hermanos, tal vez era muy pequeño y creció con el arca. Al principio, imagino, mucho respeto al arca, pero llegó un momento, hermanos, donde yo pienso que hasta las escondidillas jugaban ahí cerca del arca. Se perdió el respeto. En el corazón de Usa, tal vez el arca se volvió como un mueble, pues dice la escritura que él agarró y metió mano como si fuera cualquier cosa, como cuando usted está mudando las cosas de su casa a otra y se va a caer el refri y le mete mano. Usa hizo eso. Ahora, para David, ¿qué significa el arca de la alianza? Para él el llevarla es el evento más importante de su vida. 6 pasos y ofrecieron holocausto. David en el evento más importante de su vida por el arca, y Usa
es como si el mueble de su casa lo llevara para otro lugar y por eso metió la mano. Esto es algo, hermanos, que nos puede pasar a nosotros. Esto es algo tan delicado, estos sucesos con nuestro texto, porque Elí, hermanos, está menospreciando las cosas del altar, está menospreciando lo que le enseñaron que tenía honra. Ahora también vemos, hermanos, a Usa haciendo lo mismo, ya sea por costumbre o por lo que fuese. Le está costando tener esa reverencia. Ahora, a nosotros nos puede pasar. Gente cuando llega a la iglesia se quita la gorra, se quita el sombrero, tiene mucho cuidado, pero muchas veces comienza a tener un exceso de confianza y entra a la iglesia como si nada, trata las cosas de Dios como si nada, como si no tuvieran valor. Antes tenía cuidado de llegar a una hora exacta a la oración, ahora tú ves a gente, llega a la hora que quieren, si quieren llegan, si no, no. Y esto es una preocupación, hermanos, que cada uno de nosotros debe de tener, porque las cosas de Dios se tienen que honrar. Las cosas de Dios, hermanos, se tienen que respetar. Día tras día tenemos que tener un celo santo por las cosas del Señor. Déjeme decirle, nunca habrá un exceso de reverencia, mi querido David. Pero sí puede haber un exceso de confianza, mi querido Usa. Puede haber un exceso de confianza. Puede que para usted el altar ya no sea honorable. Puede ser que para usted la hora del servicio ya no es tan honorable. Puede ser que al principio usted a lo mejor hasta apuraba a toda la familia para llegar temprano al servicio y pasado el tiempo, usted el servicio lo ve como cualquier cosa y llega al final entregándole lo último al Señor. Tal vez al principio usted respetaba y honraba a Dios con sus diezmos y ofrendas. Tal vez ahora eso ya no cause nada en su corazón. En nuestro texto dice la palabra de Dios, porque Dios honra a quien le honra. Y muchas veces, hermanos, nosotros no nos ponemos a pensar que hay cosas que están yendo mal en nuestra vida porque nosotros no estamos honrando a Dios correctamente o no estamos dándole la honra que Dios merece. Estamos siendo, hermanos, despreciables o estamos despreciando el servicio a Dios. Y esto es algo, hermanos, que no debemos de hacer. Debemos de tener un celo por las cosas del Señor. Debemos de tener honra por las cosas del Señor. Esto he estado orando en esta semana y Dios me hablaba de estas cosas, en que tenemos que honrar los ministerios, que tenemos que honrar a donde está su presencia, aunque Dios es omnipresente. Este lugar, la iglesia o a donde adoramos a Dios, hemos establecido como casa de oración, como un lugar donde se tiene que respetar. Les hablaba respecto a un lugar aquí cerca donde los domingos están alabando a Dios y el próximo sábado es cantina, el próximo sábado tienen un bautizo ahí, el próximo sábado tienen una fiesta con cerveza, con alcohol de todo tipo, una pachanga, un baile. Y si vas a destinar algo para Dios, pues que sea para Dios, que sea algo honorable. Si vas a dedicarle tiempo a Dios, darle algo honorable. Si vas a venir a alabar a Dios, alábale, dándole la gloria y la honra. En nuestro texto, hermanos, vemos cómo Elí tomó en poco lo que eran las cosas del Señor y fue quitado de ahí. Mire, Dios nos libre de que el Señor se provea a otro servidor. Nadie de nosotros es indispensable, pero todos nosotros podemos seguir adelante honrando al Señor. Y necesitamos, hermanos, honrar a Dios en todas las cosas. Dice el verso 30 de nuestro texto: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal haga, porque yo honraré
a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quien desprecia las cosas del Señor, quien menosprecia las cosas del Señor, quien trata las cosas del Señor con ligereza, sin honra, déjeme decirle, dice la Biblia, será tenido en poco. Yo le animo que usted y yo seamos una iglesia poderosa, una iglesia a la que Dios esté agradado, a la que Dios esté respondiendo. ¿Cómo podemos lograr eso? Honrando a Dios. Honremos a Dios, demos lo mejor de lo mejor para el Señor. Sea temeroso de las cosas del Señor, sea temeroso, dele honra a las cosas de Dios y no permita que nadie alrededor de usted menosprecie las cosas del Señor. Cuando alguien quiere hablarme mal del servicio, cuando alguien quiere hablarme mal de todo esto, no le puedo parar, no le puedo decir lo que tiene que creer, pero sí puedo tomar decisiones de que esa persona no tenga nada que ver conmigo, porque nosotros tenemos que ver con aquellos que honran al Señor, con aquellos que aman al Señor. Así es que nunca menospreciemos las cosas sagradas de nuestro Padre Celestial. Adoremos, demos lo mejor de nosotros, amemos con todo el corazón al Señor, entreguémonos, que estemos dedicados con pasión. Yo te animo a que no tomes en poco las cosas del Señor. Cristo te ama. Dios te bendiga.